la Libertadores. Bienvenidos, esto es Palabra de Gol, el canal en el que analizamos cada uno de los ámbitos del mundo del fútbol. Hoy hablaremos de la Copa Libertadores y de su nuevo formato de competición muy parecido al de la UEFA Champions League. En primer lugar, quiero mencionar que la Copa Libertadores pasará de 38 a 44 equipos. Eso quiere decir que se añaden 6 cupos más. ¿De dónde saldrán esos otros 6 cupos? Pues bien, la Conmebol ha decidido que le dará uno extra a Colombia, uno extra a Chile, otro a Argentina, 2 a Brasil y el otro será del campeón de la Copa Suramericana. Otro cambio importante en la Copa Libertadores, la novia de América, muchas veces mencionada así, es que se jugará de febrero a noviembre y la Copa Suramericana se jugará de marzo a diciembre. Con estos dos cambios ya queda muy similar a lo que sería el calendario europeo, en el que la UEFA Champions League es a la par de la UEFA Europa League. Otro tema que quedó listo para la Conmebol fue que los 10 equipos eliminados en primera fase de la Copa Libertadores, o mejor, en fase de grupos, irán a jugar la Copa Suramericana, y como va a ser un campeonato a la par, no generará ningún problema en temas de calendario. Y uno de los temas más importantes que queda en el tintero o que queda en el aire es el de la final en cancha neutral. En principio, la Confederación había afirmado que esa sería una gran opción para quitarle un poco del ventajismo deportivo suramericano que se sacaba siempre cuando el local cerraba en su casa con la ventaja del alargue y de los penales. Ahora eso queda un poco en duda, teniendo en cuenta todo el tema económico y de transporte en Sudamérica, que no es igual que en Europa, en donde se puede organizar de manera mucho más pronta y sin tanto traumatismo para los hinchas. Las polémicas. La primera, se dirimió, para mí, de buena manera el tema de que no fueran los equipos por ranking Conmebol. En principio se había mencionado que irían equipos simplemente por su historia. Se había hablado de que iban a ir siempre Boca, River, Cruzeiro, Nacional de Montevideo, Peñarol, es decir, los equipos que están de primeros en el ranking histórico de Conmebol. Para alegría de todos, esto no va a suceder. Van a ir los equipos que se lo ganan por competición deportiva y no por un tema histórico o de compadrazgo con la Conmebol y la plata de televisión. Otro tema álgido es el hecho de que la Conmebol decidió que la Copa Libertadores se jugará de febrero a diciembre y la Suramericana de marzo a diciembre. En este tema, la Conmebol me parece que acertó, porque de todas maneras, si hubiéramos hecho un campeonato como se hace en Europa de septiembre a mayo, hubiera sido muy complejo para las federaciones cambiar todas sus fechas de un momento a otro. Esto pienso que se podría hacer, pero en un momento en el que todas se pongan de acuerdo en el hecho en que el mercado de pases en Europa afecta y demasiado a los equipos a mitad de año. El mercado de pases en Europa normalmente se abre en junio y va más o menos hasta septiembre. Si estamos jugando la Copa Libertadores y llegamos a junio, julio, agosto, pues entonces los equipos tendrán una decisión compleja. No sabrán si venderle este gran jugador a ese equipo europeo o si dejarlo para seguir compitiendo en la Copa Libertadores. Ese es uno de los temas con los que tendrán que convivir todos los conjuntos suramericanos. La Conmebol acertó en el calendario de un año para la Libertadores. Pasamos de 27 semanas a 42 semanas de competencia. Un alivio total para esos equipos que tenían que decidir si jugaban la Copa, si jugaban la Liga o jugaban la Copa Libertadores. O sea, tenían muchos campeonatos en la cabeza y era muy difícil escoger uno y a veces se quedaban sin ninguno. Los cupos para los países, los nuevos cupos para los países. Argentina se le dio un nuevo cupo, es correcto. Argentina ha demostrado en los últimos años que ha retomado un fuerte nivel en Sudamérica. Totalmente justo que le den un cupo más, porque garantiza espectáculo, garantiza público, es un país muy futbolero, del que todos siempre estamos muy pendientes. Chile. Lo de Chile tal vez es por el rendimiento más que todo de la selección. Si hablamos a nivel de clubes, lo último importante que se hizo en Chile fue el título de la Universidad de Chile. De allá para acá no ha sucedido mucho y yo creo que este cupo es más que todo empujado
por esos 2 títulos de Copa América de la selección chilena. Brasil, los 2 cupos de Brasil han sido muy polémicos, ¿por qué ellos deben tener más? Pues bien, el país pentacampeón parece que tiene mucha fuerza en la Conmebol, todavía tienen un impulso muy fuerte en la Confederación. ¿Por qué le dan 2 a Brasil? ¿Por qué no le das uno más a Uruguay? A Colombia. El cupo de Colombia es importante sobre todo por lo que ha hecho la selección y por lo que sus clubes han ganado en los últimos años. Recordemos que el Independiente Santa Fe ganó la Copa Suramericana y el Atlético Nacional es el actual campeón de la Copa Libertadores. Estos 2 últimos títulos como que impulsaron esa oportunidad para que Colombia tuviera un cupo más en la Copa Libertadores. El tema de los mexicanos. Como la Conmebol decidió que la Copa Libertadores se va a jugar año completo, de febrero a noviembre, ahora los mexicanos tienen un inconveniente muy grande porque se les cruza con la Conca Champions. De hecho, han mencionado en algunas versiones de prensa que los mexicanos estarían pensando en renunciar a la Copa Libertadores, que para el punto de vista de cualquier suramericano es inadmisible, porque la Copa Libertadores es el campeonato más importante del continente, por más que para ellos la Conca Champions sea competitivamente pues más asequible. La Copa Libertadores es el torneo más grande y el hecho de renunciar pues le crearía una convulsión importante a la Conmebol, pero para otros países sería una gran oportunidad de que les dieran otros cupos. Además, recordemos, a veces los equipos mexicanos dejan de lado un poco la Copa Libertadores, a excepción de algunos casos como las Chivas de Guadalajara, a veces el América de México y últimamente el Tigres, que llegó a la final contra River, aunque no hizo mucho. Otro tema importante es el de la final en cancha neutral. Sobre esto se había hablado mucho en semanas anteriores, sobre que la Conmebol puso esa versión en la prensa, o la difundió por la prensa para ver cómo reaccionaba la gente. Parece que a los hinchas no les gustó mucho esto de la final en cancha neutral, debido a que los desplazamientos en Sudamérica no son iguales que en Europa. El poder adquisitivo del suramericano medio no es del europeo medio, entonces se complicaría mucho por ese tema. Y por ejemplo, planteemos un escenario hipotético. Digamos que una final fuera entre, no sé, Boca y Peñarol, y la final anteriormente lo hubieran anunciado en Bogotá o en Quito o en Caracas. Necesitaría una planeación muy grande. Deportivamente es lo más sano que una final sea en cancha neutral, porque es que si lo hacemos con ida y vuelta, siempre el que cierra de local te va a sacar la ventaja. Hay más espectáculo, me parece, si se hace una final en cancha neutral. Lo que hay que hacer es tener un poco más de planeación para que sea una fiesta de toda Sudamérica y no solo de los equipos que están disputando la final. La Copa Libertadores debería tener mucha más difusión, con un escenario mucho más bello, los estadios mejor preparados, canchas en buen estado, equipos que no le deban a sus jugadores. Bueno, todos esos elementos que hacen de un torneo algo sublime para un continente. Y en este caso la Copa Libertadores es el torneo más importante de nuestro continente, por lo tanto requiere la mayor atención, y por eso están planteadas todas estas reformas de la Conmebol. Y para mí la mayoría son muy buenas, hace rato las necesitaba. Estaremos viendo cómo se desarrolla el resto de polémicas que están sobre la mesa, y por eso quiero que todos ustedes me comenten aquí abajo qué opinan de estas reformas de la Conmebol. ¿Creen que servirán para mejorar el nivel competitivo? ¿Les gusta una final en cancha neutral? ¿Los cupos que dio la Conmebol son correctos? ¿Creen que debieron haberle dado un cupo a otro país, a su país? Pueden suscribirse, ya saben, esto es Palabra de Gol para todos ustedes. Darle like y nos vemos en una próxima ocasión en un nuevo video en el que analizaremos todos los temas del mundo del fútbol. Hasta pronto, nos vemos. Se fue a Barranquilla.